Quisiera empezar con una lectura bíblica para aquellos que nos sintonizan por primera vez. Este es el programa El Despertar de las Misiones, que es una serie de estudios para las misiones. Si nosotras pensamos que hay un llamado para misionero, la Biblia nos enseña que no es un llamado específico, sino que toda la iglesia es llamada para que haga misiones. Y por eso que estamos aquí, gracias a Dios y a la oportunidad que Él nos brinda de poder enseñarle a usted a través de la palabra este hermoso y lindo, hermano, natural de la iglesia de las misiones. Y yo quisiera leer el libro de los Hechos, que es un libro bastante interesante que nos habla de los primeros pasos de la iglesia primitiva, de aquellos lugares tan tremendos donde el Señor Jesucristo hizo al principio del libro de los Hechos el llamado a aquellos 120 en el aposento alto. Pero vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 10, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Había en Cesarea, dice, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Note esta parte. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Yo quisiera enseñarle en esta hora algo muy interesante acerca de la palabra del Señor en lo que corresponde, hermanos amados, a lo que estamos viviendo. Quiero enseñarles un poco acerca de la búsqueda histórica, de las bases bíblicas de la misión, y vamos a hablar un poco, hermano, de cosas muy interesantes, poco comunes dentro de nosotros en la enseñanza, basada siempre en la Biblia, pero a través de la historia del mundo, a través de la historia de muchos hombres y mujeres que tuvieron a bien, bendito el Señor Jesucristo, poder rendir sus almas al Señor. Voy a empezar con esta parte muy interesante, que cada generación tiene que escribir su propia historia. ¿Por qué? Parafraseando un poco, diríamos que cada época tiene su propia visión de las bases bíblicas de la misión. Eso quiere decir que no haya coherencia en continuidad entre las perspectivas cambiantes en lo que respecta a la manera de interpretar las bases bíblicas en base de la historia, del cual vemos que las Escrituras en realidad nos habla de esta parte muy interesante de la historia de la iglesia. Por eso queremos proponer dentro de esta hora a poder permitirnos rastrear algunas de las interpretaciones de las bases bíblicas de la misión que se ha dado a lo largo de la historia de la iglesia. Veremos que muchas personas de muchas maneras han definido la misión de la iglesia. Los motivos son bastante cambiables y muchas veces nos impulsan a cumplir cada uno de nosotros la metodología en base al uso de cómo nosotros podemos dar a los conceptos que constituye la evangelización
el cual debemos cada uno de nosotros de transmitirlo a nuestra generación. Es importante saber que en la generación que tú y yo nos encontramos, debemos de saber perfectamente que hay que predicar el evangelio. Por eso yo empecé con esta palabra: cada generación tiene que escribir su propia historia. Esto significa que no existe ni jamás ha existido una única definición del cual es la misión de la iglesia, tampoco de los cuales son esas bases bíblicas de la misión. Si definimos cada uno de nosotros la misión como es debido la Mission Day, o sea, la misión de Dios. Podemos decir cada uno que esta tiene una significancia relevante en favor de cada uno de nosotros que Dios nos ha dado, como aquel Dios que ama al mundo, como aquel Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, creó la iglesia para que llevara esa perspectiva linda en base de esta misión que es delegada a cada uno de nosotros. Entonces, el incorporar esa revelación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, vamos cada uno a preocuparnos, o debemos de preocuparnos cada uno de nosotros, cómo estamos evangelizando nuestra área, cómo estamos evangelizando a nuestra comunidad, qué tiempo damos para la evangelización, cómo es que involucramos nosotros los pastores, aquellos hombres como evangelistas, cómo están involucrando a la iglesia para que lleve el desarrollo de esa misión a su área, que lleve el desarrollo de la evangelización en sus colonias, en sus barrios, etcétera, etcétera, la cual cada uno de nosotros como iglesia debemos de participar y debemos nosotros conocer que a través de la historia se proyectó el establecer el reino de Dios en aquellas épocas. Entonces, debemos cada uno de nosotros tener claro el significado de la existencia de esas bases bíblicas de la misión, hermano amado, de una manera entendible, esa Mission Day que ha estado sujeta a muchas interpretaciones a lo largo de la historia. No solo eso, cuántas expresiones únicas y correctas nos muestran la Biblia a todos nosotros de cómo hacer esa parte linda de la misión, aunque grupos interpretativos en base de la historia lo han hecho muchas veces de una certeza dogmática. Nosotros vamos a saber que hay una interpretación correcta, hay una única interpretación correcta, y aunque tengan argumentos bíblicos, nosotros debemos de saber que como iglesia hemos nacido para la misión. La iglesia existe porque, hermano amado, el Señor Jesús nació aquella iglesia en el Nuevo Testamento para cumplir la Mission Day, para cumplir el mandato, para cumplir, hermano, como dice la Biblia, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y tomé esta parte del libro de los Hechos, capítulo 10, para recalcar la necesidad de la pretensión tremenda acerca de la misión de Dios dada a la iglesia para poder hacer realidad esas interpretaciones bíblicas, hermano, en lo que respecta al llamado de la iglesia. Aunque sea muy ambigua, por decirlo así, la realidad histórica en la cual nosotros vivimos, cuando estoy hablando de esa parte, aunque estamos viviendo tiempos bien difíciles, tiempos bien tremendos, nosotros debemos de saber que la tentativa está sujeta a la evaluación y no a cambios que nosotros debemos de tomar de una manera seria, evaluar la misión de la iglesia en esta tierra o la existencia de este poco tiempo que nos queda, hermano, sobre la faz de la tierra, el poder cada uno de nosotros
hacer el trabajo que nos ha encomendado nuestro Salvador Jesucristo. Bendecimos, alabamos y glorificamos el nombre del Señor, pero vamos a hablar un poquito de los paradigmas como clave de interpretación, hermano, en la búsqueda histórica de las bases bíblicas de la misión. Por paradigmas, si tú no estás bien informado acerca de esto, un paradigma, entendemos por ello que es de una manera de ver la totalidad de la existencia, hermano, que nos rodea, una red de creencias que sirve como marco de referencia global por el cual, hermano, pasa nuestra interpretación del mundo. Nuestra cosmovisión, por decirlo así, cuando usamos este término en la historia de la misión, hablamos de la manera en que haya mayor parte en la comunidad cristiana evangélica de la iglesia, y como lo vea esta realidad cósmica, hermano, y la existencia del ser humano dentro de esta tierra. Cómo es que a través del principio, hermano, de la existencia del hombre y la existencia de las cosas en el mundo, vamos a ver que la Mission Day siempre ha habido esa parte. La misión de Dios siempre ha tenido esa parte en la existencia del hombre, y por ende cuando empezamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vamos a mirar que estos paradigmas se han estado, hermano, dando a través del tiempo. Para dar un ejemplo de estas cosas, existió un hombre llamado Thomas Kurr que introdujo el concepto de los paradigmas para describir los cambios revolucionarios producidos por las nuevas interpretaciones en el mundo científico. El cambio de la visión, como por ejemplo de Ptolomeo a la de Capernánico, hermano. Luego también la visión de Galileo a la de Newton, a la de Einstein, etcétera, etcétera, hermano. Y así sucesivamente vamos a ver estos paradigmas. Por supuesto, esto no quiere decir que todo el mundo haya cambiado al instante en la cosmovisión. Ha venido a través de la historia, a través de los años, a través de los siglos, porque la tierra es joven, no tiene millones de años, como dicen algunos científicos que no conocen a Dios. Han pasado algunos siglos, incluso en el caso mismo de la iglesia ha pasado el tiempo, pero para este tiempo que estamos viviendo cada uno de nosotros, hemos tenido una visión amplia, aceptada en lo que respecta a estos paradigmas, en lo que respecta a la diferencia tremenda y a los distintos movimientos de cosmovisión que conmovían, hermano, o nos han conmovido a través del tiempo, a través de las edades. Pero siguiendo, hermano, esta parte tremenda, vamos a ver que la idea paradigmática de la historia de la iglesia tiene una manera consiguiente a través de los años. Decía yo al principio que debemos de hacer no un eco, debemos de hacer impacto en esta generación en que nosotros vivimos. No podemos nosotros, bendito sea el Señor, evangelizar a nuestra generación pasada. La generación ya pasó. No podemos permitirnos decir o darnos el lujo que vamos a evangelizar a la generación que viene, porque quizás no vamos a existir. Debemos de evangelizar a nuestra generación. Entonces vamos a volver a estos paradigmas que nos interesan en base de la clave de la interpretación, de la búsqueda de la historia, hermano, en las bases bíblicas de la misión. Primero vamos a ver el paradigma apocalíptico del cristianismo primitivo. Esa parte tan interesante, hermano, que connota a nuestra enseñanza de cómo los primeros cristianos pudieron hacer, hermano amado, esa parte preciosísima acerca de la evangelización, hermano amado,
en lo que respecta a nuestro llamado, hermano, en base del llamado de la iglesia a hacer evangelismo, a hacer, hermano, lo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver como primera parte el paradigma apocalíptico del cristianismo primitivo, cómo ellos interpretaban el apocalipsis, cómo es que Pablo escribe, hermano amado, como que si ya venía el Señor y acababa de irse el Señor, cómo también Mateo expresa en el capítulo 24 de su libro, hermano, de ese evangelio precioso, cómo interpreta Mateo esa parte apocalíptica de la venida del Salvador. Y así sucesivamente, hermano, la iglesia primitiva esperaba esa venida del Salvador. Entonces vamos a ver como segundo punto el paradigma helenético del periodo patriarcal. Esta parte, hermano amado, en consideración del mensaje en el creciente contacto de la cultura, estamos viendo que esa parte helenética, estamos viendo, hermano, que los griegos tomaban una parte tan interesante en un proceso, hermano, de cultural profunda dentro de esa generación, de esa raza, y el contexto y el espíritu lindo de la misión, hermano, que iba dando a la iglesia primitiva una relación tremenda. Y vemos entre esta época de los helénicos que, hermano, hubo una persecución que, hermano, fue aceptada por aquella generación, por aquella gente, y vemos discípulos, hombres de Dios, hermano amado, fieles al maestro. Vemos hombres y mujeres que defendían activamente, hermano amado, los derechos del cristianismo como personas ciudadanas del reino, ejemplares, hermano amado, en el dominio romano de aquella época. Cómo es que ellos fueron fieles, hermano amado, mientras eran perseguidos en aquel segundo siglo, hasta, hermano, hasta que pasó todo eso y la religión cambió. El cristianismo cambió a una religión del imperio. Y vemos allí tremendamente los apologistas que no cesaban de dirigirse referentemente a las esferas más altas del gobierno para reclamar estos derechos del cristianismo. Los cristianos decían obedecer a las leyes, comparten sus bienes, pero no sus lechos, por decirlo así. Oraban, hermano amado, de una manera tremenda, y muchos fueron obligados en esta religión a poder aceptar, hermano, un mandato soberano de un Dios terrenal para que ellos puedan reconocer ese imperio romano de aquella época. Estamos hablando de los paradigmas, hermano, que son tremendamente cambiantes con respecto a lo que se refiere a la historia de la iglesia. Pero la mayoría de los escritos más antiguos, hermano, irradian esta preocupación tremenda de estos paradigmas y citan de una manera extensa y con referencia pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento como Mateo, para señalar a cada uno de aquellos creyentes, hermano, como a cada uno de nosotros, los dos caminos que presenta la vida y la urgencia de escoger el mejor camino. Por ende, mucha gente puede pensar y puede expresarse que en Centroamérica, en Suramérica se vive un cristianismo mucho más apegado al Señor. Quizás en la época, hace muchos años, porque nosotros que viajamos a muchos países nos damos cuenta de la indiferencia que hay hacia el cristianismo, hacia la evangelización global, hacia lo que corresponde, hermano, a llevar esa Mission Day en todo el mundo. La indiferencia que hay en muchos pastores, que hay en muchos evangelistas que se basan solamente en sus respectivas iglesias y no señalan la necesidad urgente de poder llevar el santo evangelio a otros sectores. Entonces,
este concepto o este acento, por decirlo así, sobre la conducta cristiana despertaría, hermano amado, y elogiaría a los más, por decirlo así, enemigos, como aquellos emperadores, hermano, enemigos del cristianismo, como Celso y Juliano, que narra la historia de la iglesia como apóstatas. Y hay un historiador, Adolfo Hartmann, afirma que la conducta de los primeros cristianos, hermano, o sea, el lenguaje de amor que había dentro de sus labios y en su vida, hermano, era tan vivido de aquella gente, hermano, era tan arraigante a la doctrina apostólica linda, hermano, que vivían esa cristiandad. No podemos decir que el significado lindo para la misión de la iglesia, que es el ministerio de muchos de nosotros los predicadores, hermano, evangélicos, se ha muerto. En ninguna manera. Habemos predicadores, habemos pastores, hay maestros lindos de la palabra de Dios que se apegan al texto correcto de la palabra de Dios sin quitarle ni añadirle ni llevar el mundo dentro de la iglesia, sino que viven esa pureza del cristianismo, de la doctrina apostólica de aquellos hombres que dieron su vida por el cristianismo. Pero cuando hablamos de esa parte en la iglesia de nuestra generación, vamos a ver que muchos principios teológicos, muchos principios paradigmáticos, hermano amado, no alcanzan a comprender la iglesia, porque estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo el tiempo de la apostasía, estamos viviendo en que los milagros en este tiempo se están vendiendo al mejor postor, se está vendiendo un mensaje barato a la gente, hermano amado, que hacemos creer muchos pastores que, hermano, van para el cielo, pero no van para el cielo por la vida cristiana que viven. Por eso, hermano, estoy hablando de esta parte de la centralidad del cristianismo en estos primeros años de la era cristiana. Proponemos que la clave, hermanos amados, en la hermenéutica para este primer periodo de la iglesia de la misión fue el centro de un marco de mucha observación, hermano, hasta la venida del Señor. Por eso es que el apóstol San Pablo habla de esa parte tan crujiente o tan importante. Todos los cristianos eran agentes de la misión. Esta misión, amados hermanos, que se tomó en los primeros cristianos como algo dentro de sus vidas tan arraigados, que vivían, dormían, se levantaban, comían, bendito el Señor, como esos agentes de la misión. Llevaban el evangelio a las tierras donde eran perseguidos. Llevaban el santo evangelio por los caminos, por las calles, por los barrios en aquellas épocas de la era romana, donde habían pocos caminos, y uno de los caminos tan transitables donde pasaban los emperadores era prohibido pasar la gente que conocía al Señor. Era muy poca gente la que cruzaba esos caminos importantes de comercio. Por ende, hermano, sale esa parte en el libro de los Hechos del derramamiento del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo a través de esa misión linda que viene a recalcar sobre la iglesia, permite que aquella 120 hablaran en diferentes lenguas el mensaje poderoso de nuestro Salvador a través del poder del Espíritu Santo. Quiero ser un poco más abierto a esta parte, donde en muchas de nuestras iglesias lamentablemente no se cree en el Espíritu Santo. Muchos predicadores de nuestra época, de esta generación, han hecho a un lado el Espíritu Santo y han metido al Dios mamón del dinero y exigen a la feligresía, hermano, y le hacen creer que a través del dinero se han ganado, a través de las obras se han ganado la gloria. Pero cuando vemos el marco de la historia, hermano, de la iglesia primitiva,
nosotros vamos a ver esa conducta de autoridad, hermano, acreditada a aquellos evangélicos auténticos, por decirlo así, hermano, que no solamente eran cristianos, sino que el Señor los usaba en profecía, una profecía, voy a ponerle así, una profecía ambulante, hermano, el cual iban a través de los caminos, a través de los pueblos, a través de los países, de los continentes donde el Señor permite que la iglesia pase. Por eso es que miramos allí el libro de los Hechos capítulo 10, donde habla de Cornelio, habla de este centurión, hermano, que era gentil, que era un hombre de gobierno, que era un hombre importante dentro del gobierno romano, en lo cual, hermano, tenía sed, tenía hambre de la palabra. ¿Y cómo sucedió esa parte? Porque estamos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Sucede que en la persecución tremenda, hermano, alguien, hermano, a través del libro de los Hechos, nos escribe este libro, que alguien habla a este hombre en la historia de la iglesia. Si miramos los escritos de Flavio Josefo, nosotros vamos a notar esa parte interesante de cómo la credibilidad de la vida de la iglesia era una vida de fidelidad, de llevar el mensaje auténtico. Mire qué lindo. Y la presencia de estos hombres, esta presencia corporal en las comunidades de aquella época era tangible, era algo tan interesante. Lo que muchas veces se ha perdido en nuestra época. Se ha perdido, hermano, en muchas iglesias, se ha perdido en muchos pastores, se ha perdido en muchos evangelistas. Y muchas veces como pastores hemos puesto la evangelización en los hombros de las mujeres, de un comité de evangelismo personal, por no saber estos paradigmas, hermano amado, que nos acreditan a la búsqueda histórica de las bases bíblicas de la misión de la iglesia. Por ende, hermano, al no comprender, al no entender cada uno de nosotros, vamos a caer en un error doctrinal y vamos a pensar que nosotros hemos sido puestos en esa iglesia para hacer dinero, para hacer fama, para ser famosos en la televisión, para ser famosos en la radio, para ser famosos en una revista. Hay poder en la sangre de Cristo. El único grande, el único famoso se llama Jesús. Por ende, cuando observamos la historia de la iglesia, vamos a ver esa comunidad fiel. Vamos a ver esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, hermano amado, tan fieles, tan castos a la historia, hermano, de la iglesia, que vivían esa evangelización, que vivían esa parte linda en sus conductas, y podíamos tomar una conducta ejemplar. Pero ahora hemos caído en una crisis, hermano amado, tan tremenda en la historia de la iglesia actual, hermano, que el más famoso es el apóstol tal. Es una fiebre de apostolitis que se ha levantado, hermano amado. Un pastor, ahora hay mujeres, hasta hay mujeres, hermano amado, Dios nos guarde, que se denominan, hermano, apóstoles. Qué terrible en la época que estamos viviendo, pero tan tremenda de reto para cada uno de nosotros, para ti y para mí, el poder predicar la sana doctrina. Esa conducta ejemplar lo llevó, hermanos, a esa palabra, a esa vida, a esa historia de los mártires de la iglesia. Qué tremendo, hermano. Fueron los métodos preferidos para la comunicación del mensaje de la palabra de Dios. La conducta ejemplar de estos hombres antiguos en el Nuevo Testamento, en la época apostólica, hermano, que lo llevó, le decía yo, hasta el martirio. Y fueron esos métodos preferidos para que se comunicara el evangelio. Aquellos hermanos que murieron antes que tú y yo, hermano, murieron con esa fe, con esa bandera en alto de llevar la santa palabra. Murieron para Cristo.
fueron martirizados por Cristo Jesús. Y hoy en día son pocos los hermanos, aleluya, son pocas las personas que dan su vida por Cristo, dan su vida por el Señor. El amor y el cuidado, hermano amado, fue esa parte linda que pretendieron, hermano, quizás ya no vivir para el mundo, sino vivir para Cristo. Y ellos pudieron enseñarlos, hermano amado, en su profunda pobreza, hermano, el cual esos medios nos indican a cada uno de nosotros, esa parte sujeta a los privilegiados de aquella época en la misión de llevarse a aquellos romanos, aquellos soldados, aquellos emperadores, aquella gente, hermano amado, que tenía posesiones materiales en esta tierra, tenían poder, y tomaron a muchos hermanos, a muchas hermanas, a muchos hombres, hermano, lo llevaron cautivo, lo llevaron esclavos. Y el libro, hermano, de los Hechos nos hablan de eso, nos hablan las cartas paulinas, cómo, amados hermanos, habían esclavos que llevaban, amados hermanos, la palabra del Señor, como hermanos que eran apresados, llevaban el mensaje del Señor a esas cárceles romanas, etcétera, etcétera. Las mujeres, los enfermos, los niños, hermanos amados, que eran llevados cautivos a esas partes, hermanos, por predicar el evangelio. ¿Por quiénes? Por los enemigos de la fe, que no cesaron de poder, hermano, destruir la historia o la iglesia en aquellos tiempos, y pusieron ellos un gran desprecio a estos hombres servidores como miembros de grupos cristianos. Entonces, la base bíblica de la misión, debido a la cosmovisión, hermano, básicamente, hermano, lleva el mensaje de la iglesia primitiva, hermano, aunque supuesto estos marcos griegos que podemos ver más amplio en la historia, se generan en una lectura literal a esa lectura, hermano amado, escritural de nuestra vida. Como consecuencia a esa tendencia moralista de la vida de esta gente, se desarrolló, por decirlo así, una teología misional dentro de la iglesia. No solamente eso, sino una descripción, hermano, moralista a la vida de aquellos hombres. Y se desarrolló, por decirlo así, una vida misma que constituyó, amados hermanos, en algo lindo, en algo hermoso, en algo convertible a la misión de la iglesia de llevar el evangelio a toda criatura. La vida de la iglesia primitiva, en la cual Dios da ese testimonio precioso de la claridad de la persona de la iglesia primitiva en base de la vida de Jesucristo en esa iglesia, era tan auténtica, era tan pura, era tan santa, porque así había tomado la iglesia primitiva, hermano, el vivir esa vida santa, pura, y llevar el mensaje correcto a esas gentes de aquella época. Entonces, en los escritos, cuando vemos de los padres apostólicos, vemos esa misión del contexto bíblico, hermano, que más tarde sería llamada como la Gran Comisión. Nótese esta parte tan linda del hecho incursivo, por decirlo así, entre estos textos bíblicos, que no encontró ningún obstáculo para realizar la iglesia primitiva, la misión de la iglesia. No miramos hoy en día, hermanos, que la iglesia ha ido cambiando a esos paradigmas, hermano, apocalípticos, como esa búsqueda de la historia, hermano, de la misión en las bases bíblicas. Miramos cómo la iglesia ha ido cambiando constantemente a través de la historia. El mensaje sigue siendo el mismo. El llamado sigue siendo el mismo. El único que cambia, hermano, muchas veces es el hombre cuando cambia el mensaje a la palabra de Dios. Lo acomoda a los hombres. Lo acomoda al bienestar de su propia época, de su propia generación.
Entonces, los cristianos primitivos nos enseñan una vida tan casta, una vida tan pura, una vida tan bella, hermano, para que tú y yo la tomemos en contexto de llevar esa parte expositiva de la palabra correcta del Señor. No importa quién se moleste. No te debe de interesar con quién quieres quedar bien cuando llevas el mensaje de la palabra del Señor. Pero hemos cambiado el mensaje de hoy en día. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Aún en este siglo que estamos viviendo, hermano, vamos a ver partes tremendas en base de todas estas cosas, hermano amado, y acontecimientos que estamos llevando a cabo. Aunque el avance científico ha sido, hermano, de una manera tremenda, el problema tremendo, amados hermanos, es que cada uno de nosotros hemos incursado en algo para quedar bien con los hombres que estamos viviendo. Entonces, si el cambio paradigmático apocalíptico a esas cosas tremendas en un significante o en un significante cambio que debemos de hacer nosotros en proclamar el mensaje correcto de la palabra del Señor, debemos de hacerlo. Debemos de aprender a quedar bien con Dios en el llamado que tú y yo hemos tenido. Aunque haya muchos eruditos famosos, aunque haya muchos predicadores famosos, aunque hayan, hermano, la fama que sea que está buscando X persona, tú y yo no debemos de buscar el bienestar de los hombres en quedar bien con ellos, sino el buscar esa relación vertical con Dios entre tú y el Señor y entre la iglesia que tú pastoreas. La salvación es una salvación para este mundo, para cada uno de aquellos hombres. Habla esa parte tremenda de la doctrina que debemos de enseñar a la gente, de lo que debemos de enseñar lo correcto en base, amados hermanos, de lo que corresponde a nuestra propia vida, de lo que corresponde a nuestro propio llamado en base de la misión de Dios. Claro que la Biblia no cambia en ninguna manera, ni sufre el proceso de cada generación. Al contrario, hermano, el hombre la ha estado cambiando en Biblias modernas para un lenguaje moderno para quedar bien con su época. Pero, hermano, todo debe de ser basado en esa parte linda de la palabra de nuestro Dios. El creyente lo debe de motivar la misión, hermano, que no lo excluye, sino incluye la defensa del santo evangelio a los derechos de aquellos cristianos que debemos de proclamar el mensaje de la palabra del Señor en estos países tan lindos que nos da la libertad bella de poder predicar el evangelio. En muchos países de Europa, hermano, una Europa que se debe una vez más de evangelizar por la generación que ha venido, que no se ha interesado en conocer a Jesús. Nuestra Europa antigua ya no es la Europa que nosotros conocemos, donde Pablo predicaba el santo evangelio, aquella mujer llamada Dorcas que llevó el evangelio, aquellos hombres en el aposento alto que les escucharon a los discípulos hablar en sus propias lenguas el mensaje del Señor, llevaron el mensaje por toda Europa, llevaron el mensaje por toda Asia, por toda África, hermano, porque ahí dice el libro de los Hechos. Entonces es muy interesante poder conocer que la Biblia no ha cambiado, que la actualización, hermano amado, de nuestra vida no debe de cambiar, aunque tengamos otra clase de ropaje, aunque tengamos otra clase de calzado, aunque tengamos otra clase quizás de cabello o de rostro, yo no lo sé, no debe de cambiar el mensaje. Debe de ser el mismo, un mensaje antiguo para un mundo moderno. Por eso yo te insto en este día, en este programa, a que despiertes a las misiones, a que tu amor, tu conciencia hacia las almas sea positivo, no una religiosidad para la iglesia, sino una vida auténtica
de la percepción del Santo Evangelio a cada uno en el sentido espiritual hablando. Debemos de ser perceptivos al mensaje evangelístico del Espíritu Santo, en el cual, hermano, hemos incluido cada uno de nosotros, a nuestra juventud, a nuestras damas, a nuestros caballeros. Quiero invitarte en esta hora, a ti que me estás mirando, a ti que me vas a escuchar, a donde llegue este mensaje, hermano, te insto en este día a poder cambiar esa perspectiva del mensaje bíblico, que te acerque más a la palabra del Señor y deje esas cosas dogmáticas que estás enseñando, que fueron enseñadas quizás por la religión, por algo, por un hombre, por un libro. Básate más a la palabra del Señor para quedar bien con el Señor Jesucristo, hermano, porque cuando se predica la verdadera palabra, uno no queda bien con la gente. Y eso no debe de interesarnos. Siempre a través de la historia, en estos últimos segundos que me quedan, a través de la historia, siempre la iglesia, por predicar el evangelio, ha sufrido persecución, ha sufrido muertes. Entonces, hay algo muy interesante que debe de interesarnos a todos nosotros. El que Dios te está utilizando en esta época. Ya no está Pablo, ya no está Marcos, ya no está Mateo ni Timoteo. Ya no están aquellos hombres que defendían el santo evangelio con sus propias vidas, lapidados en un madero para no ser crucificados como su propio maestro, dice la Biblia, sino que llevaron el mensaje a los confines de la tierra de aquella época. Pero ahora nos toca a ti y a mí poder esforzarnos para predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas añade, mas el que no ha creído, ese tiene condenación. Eso es lo que nos debe de preocupar a la iglesia. Esas personas que todavía no han creído al santo evangelio. Buscar entre mucha gente, hermano, entre tanta gente, hermano, buscar esa parte linda de llevar siempre el evangelio a nuestras comunidades, a nuestras aldeas, a nuestros barrios, a nuestros países natales. Tú que tienes papeles migratorios, utilízalos para llevar el santo evangelio a aquellos países no evangelizados, aquellos países que todavía no están cerrados al santo evangelio. Que no sea el miedo, hermano, de cómo vas a hablar. Estudia la palabra y incúrsate en aquellos institutos bíblicos para que puedas aprender más de la palabra del Señor. Vamos a orar en estos segundos que me quedan en este momento. Yo quisiera instarte a ti que nos sintonizas por primera vez, acercarte a una iglesia. Acercarte a una iglesia evangélica donde prediquen la palabra del Señor. Compra una Biblia y que te interese, porque esta es la vida eterna. Estamos viviendo los últimos tiempos de la existencia de la iglesia sobre esta tierra, y hay que hacer un impacto evangelístico en todo el mundo en nuestra era que estamos viviendo. Así es que te invito a aceptar a Cristo, y si quieres hacerlo en esta hora, dile: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti, y reconozco también en esta hora que necesito un cambio dentro de mi vida, dentro de mi corazón. Quiero en esta hora entregarte mi vida y ser instrumento para ti, Señor, y que tú me utilices en mi era, en mi época, en mi generación. Te pongo mi vida, te pongo a mi familia, te pongo mis problemas y necesidades a ti, Señor Jesús, porque eres el camino, la verdad y la vida. Dile: yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Y te doy gracias por la existencia misma que me has dado, me has guardado, me has cuidado todos estos años en esta tierra. Gracias te doy, Señor, dile, por la oportunidad que me has brindado. Gracias, Señor. Acércate a una iglesia si has hecho esta oración de fe, y el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Este fue tu programa, El Despertar de las Misiones, y este fue tu amigo y hermano Salvador Cruz. Que el Señor te bendiga en esta hora de una manera muy especial, de una manera linda, y estaré orando por tu familia, estaré pidiendo por tu iglesia. Tú que eres evangelista, maestro, sigue adelante. Que las pruebas y las luchas no te alejen del Señor, sino al contrario, vengan a ser un impulso para ti, hermano pastor,
te insto en cualquier parte del mundo que me estás mirando, en cualquier parte ahí en Sudamérica que nos miran, en Europa, en España también, un saludo para todos mis hermanos de España, aquellos misioneros que están allá destacados en aquella parte de Kirguistán, también un cariñoso saludo a través del internet que nos están mirando. Gracias, hermano, y hasta luego.